Pero, profesor, y Milei dice esto, o Milei dijo esto otro, o, profesor, ¿usted conoce a un economista argentino, Javier Milei, que dice tal cosa? Eso normalmente empieza a pasar cuando estamos en clase y estamos hablando de cualquier tema y normalmente cuando hablamos del Banco Central, ya cuando nos metemos en la parte macroeconómica, hablamos de la inflación, IPC, Banco Central, y aparece el tema de Milei. Y la pregunta que normalmente hacen es, profesor, ¿qué opina usted de que Milei esté planteando eliminar el Banco Central? Otros que han seguido algunos de los videos de Javier Milei van y preguntan, profesor, ¿está bien de que Milei quiera ponerle una bomba al Banco Central, que lo ha dicho en algunas ocasiones? Y acá hay que ser bien cuidadosos con la respuesta. Normalmente el profesor de economía que tengan lo que les va a decir es que sí o que no. Y va a ser súper marcado y va a dar la respuesta súper clara de por qué sí o por qué no. Esto es peligroso, ¿por qué? Y aquí nos vamos a mezclar con otras cosas de teoría económica. Primero, antes de abordar lo que plantea mi ley, por ejemplo, eliminar el Banco Central, vámonos a otro autor, a Mises, Ludwig von Mises, que al final, en una de las últimas páginas de su libro La acción humana, plantea lo siguiente: toda la educación de economía a nivel universitario es adoctrinamiento. Es fuerte. Y tenemos otros economistas, obviamente, por ejemplo, un premio Nobel, Krugman, que lo que planteó fue lo siguiente: me da lo mismo las leyes que hayan en un país, lo que yo quiero y lo que me importa realmente es que yo sea yo el que escriba el libro de economía de esta sociedad, de este país, de esta ciudad, de lo que sea. Entonces tenemos dos visiones extrañas pero complementarias. Mises nos dice que toda la educación de la economía es adoctrinamiento porque finalmente al enseñar alguna parte de economía estamos enseñando según reglas, principios, supuestos, concepciones de la realidad que van de la mano de un economista en particular o de una escuela de pensamiento económico. Entonces siempre vamos a estar enseñando adoctrinamiento, no es educación. Krugman, por otro lado, dice, me da lo mismo lo que hagan todos ustedes, lo que me importa es que yo pueda escribir el libro de economía. Es decir, lo que me importa es que yo pueda adoctrinar a todos los estudiantes de este país. Es potente. La respuesta que a mí me gusta dar es empezar a mostrar distintas visiones de la economía según las escuelas de pensamiento económico. En el caso de Milei, cuando habla de que quiere eliminar el Banco Central, tenemos dos puntos de vista bastante marcados. El primer punto de vista va a ser un punto de vista un poco más neoclásico y con mezcla, bastante mezcla de toda la escuela keynesiana. ¿Y qué nos van a estar diciendo estas escuelas de pensamiento económico? Que el Banco Central es un ente muy importante en toda la economía y en la sociedad porque es capaz de ajustar los desequilibrios que se van generando debido al ciclo económico. Y por lo tanto, la única manera que tenemos para que el ciclo económico no nos golpee tan fuerte es realizar ajuste a la política monetaria a través del Banco Central. Esa va a ser la lógica de una visión de la economía, de una escuela de pensamiento económico. Pero también tenemos otras escuelas de pensamiento económico, por ejemplo la escuela austríaca, donde el análisis que ellos hacen es que el ciclo económico se va generando y se ve aumentado por, y aquí es bien raro, por exactamente el Banco Central. Y son las supuestas soluciones que nos da el Banco Central las que generan un aumento mayor del desequilibrio y de los cambios en el ciclo económico que se va teniendo un país. ¿Cómo lo explican esto los austriacos? Los austriacos nos van a decir, dado de que tenemos un problema, según los neoclásicos, los keynesianos, de que estamos, por ejemplo, en la parte baja del ciclo, tenemos que reactivar la inversión, el consumo, la economía. ¿Cómo podemos reactivarla? Y aquí estoy haciendo una simplificación bien grande de algo que da para mucho más tema. La podemos ayudar inyectándole más dinero, inyectando más liquidez, potenciando de que haya más liquidez en el mercado, bajando las tasas de interés y con otros mecanismos. Entonces, el Banco Central lo que va a hacer es lograr que la economía empiece a funcionar más rápido, que haya más liquidez en el mercado, y con eso los austriacos nos van a decir de que se empieza a invertir en programas, en proyectos, en empresas de que no eran tan rentables. Pero como ahora
queremos, los neoclásicos y los keynesianos dicen queremos que haya liquidez y tratan de bajar las tasas de interés, estos proyectos que antiguamente no eran rentables se hacen rentables. ¿Cuál es el problema de esto según los austriacos? Nos van a decir que una vez que ya llegamos a condiciones, entre comillas, normales, estos proyectos que sí eran rentables con tasas de interés bajas, ahora no lo van a hacer y ya no van a ser tan eficientes y por lo tanto este ajuste que se hizo para tratar de ayudar a la economía empieza a explotar y empieza a fallar más aún la economía. Entonces, desde el punto de vista de los austriacos, vamos a tener que, ojalá que no haya Banco Central, porque el Banco Central lo que está haciendo es interferir en el mercado y poner, según la opinión de un par de personas dentro de una pieza cerrada, una tasa de interés para el mercado y de hacer ajustes de liquidez en los mercados. Entonces los austriacos nos van a decir, no, no queremos un banco central. Y ahí van a haber distintas opiniones y distintas visiones según distintos autores austriacos. Una bastante interesante es la planteada por Hayek, que es Premio Nobel de Economía, que lo que nos decía era lo siguiente: debiéramos dejar que haya una competencia de moneda en cada país y que sean las mismas personas las que vayan eligiendo qué moneda quieren ocupar. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque finalmente, cuando las personas eligen qué moneda quieren ocupar, primero lo van a hacer tratando de ocupar la moneda que sea menos riesgosa, la moneda que menos problemas tenga, la moneda que mejor les sirva. Entonces, salimos de esta lógica donde el Banco Central tiene el monopolio de la emisión de dinero y empezamos a poner a competir. Y de nuevo, esto da para un video muy largo que lo vamos a hacer, pero no, aquí estoy resumiendo bastante rápido todo esto. Al poner a competir a las monedas, va a surgir una moneda que va a ser mejor que las demás y esa es la moneda que van a empezar a ocupar las personas. Milei, ¿qué plantea? Plantea eliminar el Banco Central, obviamente no de una y no hacerlo explotar como era su metáfora, sino que haciéndolo responsablemente y con varios pasos para que pues, no hayan problemas en eso. Y él propone que los mismos argentinos elijan cómo van a empezar a pagar las cosas, qué moneda van a empezar a ocupar. Y esa elección más o menos está lista porque los argentinos ya llevan lamentablemente bastante tiempo refugiándose en el dólar. Y el dólar es la moneda que ocupan como refugio y por lo tanto sería bastante fácil la convertibilidad al dólar, tras transformar toda la economía argentina a que sea una economía dolarizada. Entonces tenemos dos visiones económicas, dos escuelas de pensamiento económico que están chocando unas con otras y que nos permiten entender mejor por qué Javier Milei plantea de destruir el Banco Central. Y me dio una vuelta gigantesca para poder entender esto. Volviendo al tema de Mises, y esto es bien interesante, y lo que él planteaba de que la enseñanza de economía conlleva a no una educación, sino que a un adoctrinamiento, ahí Javier Milei tiene un libro, se los voy a mostrar al tiro, que es El Camino del Libertario. Este libro es bastante interesante porque lo primero que hace Milei es explicar de dónde viene su pensamiento económico y empieza a citar a los autores y empieza a mostrar de partida cómo en su educación inicial solo conocía una corriente de pensamiento económico bastante keynesiana y después empieza a conocer a otros autores, principalmente de la escuela austríaca, y se empieza a enamorar y a convencer de esa idea y lo deja explícitamente escrito en este libro. ¿Por qué les estoy mostrando este libro? Y aquí viene algo que a los que siguen viendo el video a esta altura les puede interesar bastante, pero lamentablemente son solo para personas de Chile. Espero que en el futuro podamos hacerlo también para personas del resto de Latinoamérica. Estoy asociado con librería Chema, chemalibrería.cl, donde si es que ustedes quieren comprar algún libro, hay libros de bastantes autores austriacos, pueden comprarlos con un 5% de descuento. Literalmente yo no gano nada porque ustedes compren el libro. De hecho, lo que yo gané fue que me regalaron un par de libros que voy a estar hablando en otros videos. Pero si ustedes anotan al momento de pagar Libertelia, van a tener un 5% de descuento para ustedes 100% y ojalá que les sirva. Les voy a dejar el link de la librería más abajo para que puedan revisar qué libros tienen y si les interesa algo, que compren. Entonces, tengamos cuidado, por favor. Cuando estamos hablando de economía, tratemos de entender súper bien de qué tipo de economía me están hablando
y efectivamente de qué escuela de pensamiento económico me están hablando. Eso es súper importante, porque voy a poder encuadrar este discurso que estoy recibiendo de alguna forma y entender desde dónde viene. Cuando solamente me dicen que la economía es así y punto, como que no tiene tanto valor. Yo prefiero saber, al menos esa es mi opinión, de dónde están viniendo las teorías, cuáles son las razones de esas teorías y cuál es el análisis lógico para llegar a las mismas. Que esté muy bien y nos vemos en el próximo video.